terminar el capítulo 16, desde el versículo 25 en adelante. Dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitamos que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a Padre Celestial, aquí estamos reunidos una vez más para indagar, para reflexionar, para nutrirnos con los misterios que hay en tu palabra, este mensaje de paz, de esperanza que tú nos has dejado para guiar nuestras vidas en tu ausencia. Llénanos de renovado de gozo y con espíritu y sabiduría para entender este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en este episodio llega al final el discurso del Señor Jesucristo. Por los últimos 3 capítulos ha estado indicando a los discípulos lo que había de venir y cómo habían de prepararse de ello, preparándolos para recibir el Espíritu Santo y dejando delante de ellos un mensaje de advertencia, pero también de esperanza. Y varias cosas pasan. Una cosa es que en varios momentos se demuestra que los discípulos no entienden de lo que está hablando el Señor y se muestran confusos por las palabras que les dice. Es más, en el versículo 5 de este mismo capítulo Jesús dice: pero ahora yo voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Jesús ellos estaban llenos de dudas, no entendían lo que el Señor decía, hacían preguntas y no eran las correctas, dice el Señor. Y entonces Jesús les dice: estas cosas que os he hablado en alegorías, ahora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Acá está la cosa. Las alegorías, yo de chiquito no entendí este pasaje, porque no sabía lo que era una alegoría y pensaba que las alegorías eran algo así como las adivinanzas o como enigmas. Y luego te digo: no, las alegorías son todo lo contrario. Las alegorías son cuando vos tratás de agarrar algo complicado y explicarlo por medio de paralelos para que
sencillo de entender. Jesús les está diciendo, yo les estoy simplificando esto y ustedes aún así no me están entendiendo. Pero llegará el día en que yo ya no les hablaré más por medio de alegorías, sino que les diré las cosas directamente y ustedes entenderán. Y luego dice en el versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está queriendo el Señor decir con esto? Está hablando de la madurez espiritual, la madurez en la fe y en el conocimiento del Señor que todos debemos procurar. Pero el tema central de estos 3 versículos que está hablando el Señor es la venida del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es cómo se ve el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando lo dejamos obrar y maduramos en la fe. Llegará el día, dice el Señor, en que Él no tendrá que hablarnos con alegorías sencillas, sino que nos hablará de cosas complicadas y entenderemos. Llegará el día en que entenderemos las cosas espirituales. Y también de la intercesión. Dice, en este momento nosotros somos seres humanos y tenemos el Espíritu Santo y el Señor intercede por nosotros delante de sangre. Por su sangre fuimos comprados y redimidos, somos limpios, hechos limpios del pecado y podemos acercarnos al Señor. Pero podemos seguir acercándonos al Señor porque seguimos pecando, la verdad. Entonces, ¿por qué no nos echa fuera? Porque el Señor Jesucristo está ahí delante del Padre intercediendo por nosotros. Pero dejemos obrar al Espíritu en nuestras vidas. Y el Señor promete que llegará un día en que ya no necesitaremos que Él interceda por nosotros porque tendremos una combinación directa con el Padre. Y el Padre no nos verá como extraños, extraviados, sino que nos conocerá y nos amará. Esto también, obviamente, para aclarar las cosas, que el Señor nos ama ya, porque ese es el tema central de su mensaje, que el Señor siempre nos amó mientras aún era pecador. Pero acá está declarando también otra parte importante, que la justificación viene por el creer y no por nuestras obras. Es por la fe que dejamos entrar y obrar al Espíritu Santo en nuestra vida, porque dice, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Espíritu nos capacita para hacer eso, para amar al Señor y para creer en Él. Es difícil creer en Dios, pueden decir algunos. Pero el Espíritu nos da ese don que llamamos la fe, la certeza de las cosas que no se ven, que no pueden entenderse de forma común, no pueden entenderse con uso de la razón, sino que tienen que entenderse a través del Espíritu. El Espíritu nos capacita para acercarnos a Dios directamente, para entender su voluntad. Jesús, esto ya lo había, si volvemos un poco atrás en el versículo 23, cuando hablaba de aquel día, Jesús decía, en aquel día no me preguntaréis
de cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. Y él está ahora aquí en estos versículos, está explayándose, está expandiendo en eso. La obra del Espíritu Santo en nosotros produce tal comunión con el Padre que Jesús le dice a estas personas que no entienden, llegará el día en que no necesitarán hacerme más preguntas, porque habréis entendido. Podré hablarles las cosas claramente. Llegará el día en que podréis pedir al Padre directamente, porque todo lo que pediréis estará de acuerdo y en sintonía con la voluntad de Dios. Amén. Y entonces en estas cosas nos dice el Señor y repite una vez más lo que les ha estado diciendo a los discípulos. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Una vez más les anuncia su muerte. Y le dicen a los discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Los discípulos entendieron que ahora había cortado con las alegorías y les estaba hablando directamente. Y dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Esa es a pesar de todas sus dudas, a pesar de toda su confusión, de esta cosa estaban seguros los discípulos, de que este era el Hijo de Dios y que el mensaje que les estaba entregando aquí es importante. Ahora, este entendimiento que Jesús les había prometido llegó. Eso es lo que vemos de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Lo vemos acá. Este es el Evangelio de Juan, el último de los Evangelios, explicando la vida, las obras y la enseñanza de Jesús. Y después de esto, hay un montón de libros más, escritos por estos mismos hombres que decían no entender nada. Ellos hablaron al mundo de la presencia de Dios, de la obra del Espíritu, del perdón de los pecados, de la necesidad del arrepentimiento, del reino venidero. Enseñaron a distinguir entre lo bueno y lo malo, la forma correcta de honrar al Señor. Todas esas cosas pasaron. Y ellos pasaron los últimos años de su vida esclareciendo, enseñando a las personas a conocer al Señor como ellos lo habían conocido. Gente que nunca lo vio en persona, nunca lo conocieron, llegaron a creer con una fe tan sólida que los propios discípulos se maravillaban de la fe que tenían, porque no habían visto, pero habían creído. Y esto es la obra del Espíritu. Él los había capacitado, el Espíritu fue el que capacitó a estos hombres para convertirse en esos maestros. Amén. Pero ese no es el punto. Los discípulos sienten que ahora Jesús les está hablando sin alegorías y se creen más maduros, más avanzados. Y Jesús dice, ese día no es todavía. Le dice, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? La pregunta es retórica y un poco como un desafío. Ahora decís que creéis lo mismo que cuando Pedro le dijo, Señor, te seguiré a todas partes. Él dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, porque este es el momento del lugar, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. El Señor les está diciendo, ellos le acaban de decir, sabemos que tú tienes todas las cosas, sabes todas las cosas. Bueno, le está diciendo, porque sé todas las cosas, sé que vosotros todavía no están listos.
no estáis listos. Esta última prueba que se viene va a ser muy dura y al principio, sé que al principio todos vosotros vais a vacilar. Les van a temblar las rodillas, les va a dar miedo, se van a esconder. Y sabemos que esto fue así. Cuando el Señor resucitó, los discípulos se habían disgregado, no solo los 12, sino que todos los discípulos, porque recuerden, los 12 son los principales, los más cercanos. Jesús tenía toda una congregación de discípulos, como al menos 500 de ellos estaban presentes para ver la ascensión. Y todos estos, algunos los encontró yéndose de camino a Getsemaní, huyendo, porque eso es lo que estaban haciendo, estaban huyendo. Estaban huyendo despavoridos porque el pastor había muerto y las ovejas habían quedado descarriadas. Y el Señor les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es lo que siempre tenemos que recordar, y a veces resulta tentador cambiarlo o reinterpretarlo. Es más, hay gente que no lo entiende, incluso dentro de la propia iglesia. Esta es la victoria de Jesús. Amén. Nadie le quitó la vida. Él tenía el poder, él tenía el control, él la dio voluntariamente. Y los discípulos no lo entendieron. Probablemente estaban esperando que, como muchos otros los decían, que lo burlaban y le decían: si tú que salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Probablemente estaban esperando verlo hacer un último milagro y evitar la muerte. No entendieron que él tenía total dominio sobre la vida y nadie se la podía quitar, ni aún muriendo, y que la muerte no tenía dominio sobre él. Probablemente los discípulos lo siguieron esperando ver un último milagro que no llegó. Llegó sí, pero no en la forma que ellos esperaban. Nunca nos olvidemos, la muerte del Señor en la cruz es su victoria. Amén. Es su victoria sobre el mundo, es su victoria sobre el pecado, es su victoria sobre Satanás, es su victoria sobre la muerte y es la nuestra. Amén. Porque somos copartícipes en su victoria. Él ganó nuestra salva, nuestra redención y nuestra eternidad. Entonces, con el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No está prometiendo calma chicha y vientos a favor. Bueno, esos dos son opuestos. No está prometiendo vientos a favor, no está prometiendo, como dicen algunos en la doctrina de prosperidad, que hacer las cosas bien va a resultar en prosperidad y en éxito en la vida. No, está prometiendo que tendremos persecución, que tendremos gente que rechazará nuestro mensaje, gente que no querrá oír, que pasaremos tiempos duros como todos los demás. Lo que Él nos promete es la última victoria. Tenemos paz en el Señor porque sabemos que estamos destinados a algo mucho más grande. Y que Él no nos dejará desamparados, ni dejará que nos venga a prueba que no estemos preparados y capacitados para sobrellevar. Y la realidad es que hasta se han realizado estudios científicos estudiando los cerebros de las personas, del creyente, y qué pasa con las personas que tienen fe. Pasar tiempo a solas con Dios, en meditación, con la palabra, te hace más resistente a la depresión, a el horror existencial, al estrés y a tantos problemas que aquejan nuestra sociedad moderna. Entonces tenemos prueba, está científicamente documentado que la obra del Espíritu en nuestras vidas nos hace resistentes a la aflicción.
dejémosle obrar, pasemos tiempo con el Señor en la impresión de su palabra